La última advertencia que mi abuelo murmuró. La historia que te voy a contar no es cualquiera. Fue el susurro que llegó a mí en una noche sin luna, cuando el viento parecía llevarse hasta el último aliento de vida, y el silencio era tan denso que podía sentirlo aplastando cada rincón de la casa. Mi abuelo, un hombre curtido por el tiempo y las leyendas, me advirtió muchas veces sobre aquello que se oculta en lo invisible, pero jamás imaginé que su última advertencia tendría un peso tan aterrador. Era un pueblo pequeño, donde las sombras se estiran más allá del crepúsculo y las voces del pasado resuenan entre los árboles como un lamento olvidado. Mi abuelo, el guardián de historias antiguas, me había advertido siempre que algunos ecos no deberían ser despertados, que el viento no solo lleva hojas y polvo, sino también secretos y presagios que nadie quiere escuchar. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, la última vez que vi a mi abuelo con vida. Estaba sentado en la mecedora, esa que crujía con cada movimiento, y sus ojos estaban más apagados, como si ya viera más allá de lo visible. Me tomó la mano con esa fuerza inesperada, y con voz grave, casi un susurro, me dijo: hay algo en el viento, algo que nadie quiere oír, pero que siempre está ahí, esperando. No me dijo más, pero su mirada lo dijo todo, un miedo que traspasaba los años y que me dejó helado. Esa noche, cuando me acosté, el viento comenzó a jugar con las cortinas, pero había un susurro distinto, como un eco lejano que no parecía venir de ninguna parte, o quizá, de todas partes a la vez. Cerré los ojos, intentando ignorarlo, pero el eco persistía, suspendido en el viento, como si una voz antigua tratara de romper el silencio y reclamar lo que se le había prometido siglos atrás. No podía dormir, y cada vez que giraba la cabeza, sentía esa presencia, ese eco que se volvía más intenso, como si quisiera que lo escuchara, que entendiera la advertencia que mi abuelo había dejado para mí y para aquellos que aún se atreven a escuchar el viento en la noche. Era el principio de algo que apenas empezaba a entender, una puerta abierta hacia lo desconocido, un eco que quedó suspendido en el viento y que no se apagaría hasta que cumpliera su propósito. Después de aquella noche en que el eco quedó suspendido en el viento, la vida pareció encenderse en una extraña quietud que se colaba en cada rincón de mi alma. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a suceder cosas que desafiaban toda lógica, y entonces comprendí, con un miedo helado que se fue incrustando en mis huesos, que no estaba solo. Que algo, o alguien, había aprendido a anticipar mis movimientos, a llegar antes que yo. Esa sombra, invisible para todos, excepto para mí, se volvió una presencia constante. Una sombra que no necesitaba luz para existir, que no proyectaba figura, pero que sentía cada latido, cada suspiro, cada temor que me atenazaba en las noches más oscuras. Era como si el aire mismo se espesara cuando ella se acercaba, como si el tiempo se ralentizara y los sonidos se apagaran para dar paso a un silencio aterrador que solo podía romper un susurro apenas audible, un murmullo que se colaba por debajo de la puerta, o un roce fugaz en la piel que nunca llegaba a tocarme realmente, pero que dejaba una marca invisible, un frío que quemaba por dentro. No era solo miedo, era terror íntimo, ese que no puedes contar a nadie porque parece sacado de tu mente, un secreto demasiado oscuro para ser compartido. Al principio, intenté racionalizarlo. Pensé que era producto de la soledad, del cansancio, de la tristeza que me había invadido desde la partida de mi abuelo. Pero la sombra no solo estaba ahí, se movía conmigo, se anticipaba a mis pasos. Cuando yo abría la puerta para salir, sentía que ya estaba esperando del otro lado. Cuando giraba hacia la derecha, el aire detrás de mí se congelaba, una señal clara de que estaba ahí, presente, invisible, acechando. Cada vez que trataba de ignorarla, la sombra aprendía a hacerse más densa, más sofocante, hasta que mi respiración se volvía entrecortada y el pánico empezaba a apoderarse de mí con una fuerza abrumadora.
Era como si algo antiguo y despiadado quisiera poseerme, apropiarse de mi existencia, no solo como un visitante, sino como un huésped permanente que aprendió a vivir a mi lado sin permiso ni súplica. En las noches, cuando el viento arrastraba los ecos de voces olvidadas, sentía que la sombra se deslizaba por las paredes, rozando mis sueños, deformando mi realidad. No importaba cuán rápido caminara, o cuántas veces mirara hacia atrás, esa presencia había aprendido a llegar antes que yo, a anticipar mi destino, y en ese juego macabro, yo era la pieza que siempre estaba un paso detrás, atrapada en una carrera que no podía ganar. Lo peor no era su invisibilidad ni su silencio, sino el conocimiento profundo de mis miedos más ocultos, de mis dudas y heridas que ni siquiera yo podía reconocer. Era como si la sombra hubiera leído mi alma con la misma precisión con la que un verdugo lee la sentencia de su víctima. Y así, cada paso que daba, cada suspiro que escapaba de mis labios, la sombra estaba ahí, al acecho, preparándose para reclamar algo que yo aún no entendía completamente. Esa sombra que aprendió a llegar antes que él no era solo un espectro de miedo, era una advertencia viva, una señal de que los ecos suspendidos en el viento comenzaban a tomar forma, y que la última advertencia que mi abuelo murmuró no era solo un cuento, sino un pacto que estaba a punto de cumplirse. No hubo aviso. No hubo señales ni presagios previos. La noche llegó con su manto negro, espeso como tinta, y algo dentro de mí dejó de ser mío. Esa noche, la sombra que antes se conformaba con acechar desde el silencio y anticipar mis pasos, cruzó una línea invisible, una frontera que nunca pensé que existiera, dejó de pedir permiso para usar mi cuerpo. La primera vez que sentí que algo se apoderaba de mí, fue durante un instante breve pero eternamente aterrador. Estaba sentado en mi habitación, la luz tenue de una lámpara vieja iluminaba débilmente las paredes cargadas de recuerdos y secretos, cuando mi mano se movió sola. Fue un movimiento extraño, torpe, como si alguien más estuviera tratando de tomar el control sin mucha destreza, pero con una intención clara y decidida. Intenté resistirme, forcejeé con esa presencia invisible, pero la sombra era más fuerte. Se deslizó por mi cuerpo como un veneno que no puedes expulsar, infiltrándose en mis músculos, en mis nervios, hasta que perdí el control. Mi mente se volvió una prisión de oscuridad, donde pensamientos ajenos se colaban como susurros venenosos, y mi voluntad era solo un eco lejano que se desvanecía poco a poco. Durante horas, o quizá minutos, porque el tiempo se volvió difuso, fui un huésped dentro de mí mismo. Escuché palabras que no eran mías, sentí emociones que no reconocía, y vi con ojos que no eran los míos, como si la sombra hubiera arrancado la piel de mi alma para vestirla con su propio horror. Las paredes de mi cuarto parecían respirar conmigo, el aire se volvió denso y frío, y un olor a tierra mojada y podredumbre se infiltró en mis sentidos. La sombra movía mi cuerpo con una lentitud deliberada, mostrando un dominio absoluto sobre cada músculo, cada gesto. Quise gritar, pero mi voz era solo un susurro lejano, ahogado por el peso invisible que me oprimía el pecho. Recordé entonces las historias de mi abuelo, esos relatos sombríos que hasta entonces había escuchado como leyendas, como advertencias que se susurraban para mantenernos a salvo. Pero ahora entendía, no eran cuentos, eran avisos para los que, como yo, terminaban siendo el recipiente de una entidad que no respeta límites ni súplicas. Esa noche, la sombra dejó de ser solo una presencia a la que temer en las sombras, se convirtió en un invasor silencioso, un ladrón de identidad que habita en los rincones más oscuros de la mente humana. No necesitaba pedir permiso porque ya no había quien se lo negara. Mi cuerpo era suyo, mis pensamientos, un campo de batalla donde luchaba una guerra perdida. Al despertar, sentí que algo se había quedado dentro de mí. Una marca invisible, un eco oscuro que vibraba con cada latido de mi corazón. La sombra no se había ido, solo había cambiado de forma,
y su dominio se extendía más allá de la noche, invadiendo incluso la luz del día, la calma aparente. Y aunque intenté contarle a alguien, nadie creyó. Las palabras se volvían locura en boca ajena, y la soledad se tornaba en cárcel. Pero yo sabía la verdad, aquella sombra, esa que aprendió a llegar antes que él, ahora había dejado de pedir permiso para usar mi cuerpo. Y estaba dispuesta a quedarse. Aquella noche, el silencio era un vacío tan absoluto que parecía devorar todo a su paso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo inevitable. La sombra que ya no necesitaba permiso para habitar mi cuerpo había avanzado más allá de toda lógica, trascendiendo límites y tomando posesión de lo más profundo de mi ser. Y entonces llegó el susurro. No fue un sonido fuerte ni estridente, sino un murmullo sutil, como el roce de un aliento helado que se desliza por la nuca cuando crees estar solo. Un susurro tan cercano, tan preciso, que sentí como si algo, o alguien, me pusiera una marca indeleble, un sello oscuro que no podría borrar ni con el paso del tiempo. «Este es tu último paso», dijo la voz, quebrada, con un tono que mezclaba calma y condena, una sentencia que se incrustó en mi alma como un aguijón venenoso. El terror no estaba en la amenaza, sino en la certeza que la voz transmitía, no había escapatoria. Ya no podía regresar a la persona que fui antes, porque el susurro había marcado el inicio de una transformación irreversible, un tránsito oscuro que me llevaría a perderme en los ecos de una realidad que solo aquellos que caminan entre las sombras conocen. Sentí entonces como el último fragmento de mi voluntad se desvanecía, reemplazado por un abismo insondable que me arrastraba hacia un destino donde las fronteras entre lo humano y lo desconocido se borraban. La sombra se fundió conmigo, y en ese instante comprendí que el paso definitivo no era físico ni visible para otros, era el movimiento interno, el cambio silencioso y fatal que nadie ve, pero todos sienten. Las paredes, las sombras, el aire mismo parecían cómplices mudos de este ritual sin retorno, y mientras el susurro se apagaba, yo quedaba atrapado en un presente perpetuo, en un silencio que ya no podía romper. Y ahora, que me escuchas, que has llegado hasta aquí, te dejo esta advertencia: no ignores los susurros que no entiendes, ni los pasos que aprenden el ritmo de tu vida sin ser vistos. Porque detrás de la puerta que crees cerrar, detrás del último parpadeo, hay una presencia que te observa, que te sigue y que, cuando menos lo esperes, marcará tu paso definitivo. El susurro final no se olvida, es eco eterno en el alma rota. Marca el ritmo de un nuevo latir, un paso que nunca se detiene. Si esta historia te inquietó, si el susurro aún resuena en tu mente, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos que susurran los espíritus y caminan entre nosotros. Comparte esta historia y ayuda a mantener viva la memoria de lo invisible, porque aquí, donde el misterio respira, el terror se vuelve cercano, y cada susurro es un portal, y nosotros tenemos la llave.